Hola estudiosos, ¿cómo están? Voy a seguir ahora con algunos ejercicios de matemáticas de lo que corresponde este, en Uruguay a cuarto año, o sea, el primer año de bachillerato. Pero también voy a estar dando algunos piques. ¿Qué significan algunos piques? Bueno, yo creo que se viene perdiendo un poco el oficio del estudiante y había cosas, o hay cosas que se pueden hacer para, con el mismo esfuerzo, lograr mejores resultados. Y eso me parece que es importante. Tengo una serie de videos que se llama Eficiencia al estudiar y bueno, voy a seguir agregando cosas, pero que no tienen tanto que ver con las neurociencias, sino con algunos como cuestiones no sé cómo decirle, piques de viveza, como de lo que hacen, lo que le va bien y entonces ahí tener una idea. Una de las cosas que podemos hacer siempre es tomar ejemplos de exámenes. Estos están libres en las páginas de los centros, de los liceos. Uno los puede simplemente bajar. Estos son matemáticas de cuarto. Lo que yo les quiero mostrar es que muchas veces son de distintos liceos, hay ejercicios que son parecidos. Y ni que hablar que en el mismo liceo, esperen que se ve poquito, que en el mismo liceo, ven por ejemplo, mira, esto a simple vista tiene sistemas de ecuaciones, tiene una función, tiene la parte de geometría, acá es lo mismo que había mostrado hoy. Lo que quiero decir es que muchas veces, ¿ven? Esto es de otro liceo, pero tienen muchas similitudes porque obviamente se dan los mismos temas y en total muchas veces hay cosas parecidas. Entonces, cuando estamos estudiando tanto por un parcial como para una evaluación escrita, como para un examen, primero, en este año y siempre que estén estudiando con tutoriales, tomen apuntes, porque no es lo mismo. A veces mis estudiantes siempre me decían, ¿por qué no se hace escribir si se puede hacer todo por fotocopia? Bueno, no. Tomar apuntes, prestar atención, mirar más de una vez si es un video, si corresponde, tomar apuntes, anotar. Si la pueden preguntar, digo como en mi caso, pues preguntar si algo no lo comprenden, bueno, preguntan que seguramente se les responderá para mí o para cualquiera. Cuando uno toma apuntes tiene un registro, pero además el conocimiento pasa al escribirlo por el córtex. Entonces, o sea, por una parte del cerebro que nos ayuda a fijarlo. Ya ese es un esfuerzo menos. Si nosotros prestamos atención y escribimos lo más importante, ya estamos sintetizando y eso ya empieza a formar parte de nuestra memoria. Además de tomar apuntes, hay que organizarse. Esa es una parte bien importante. Organizarse significa, bueno, esta semana, con un almanaque, gente, o si tienen agenda, pero si no, con un almanaque es bien fácil. O se fabrican uno, bueno, en la semana, tantos días, lunes a domingo, y entonces van poniendo las fechas de las materias que tienen. En esas materias de las asignaturas, bueno, el 12 tengo matemáticas, el 15 tengo física, el 16 tengo historia, no sé, como quieran, o sea, las materias que sean. Y entonces se fijan a ver, ¿qué es el siguiente paso? Ver si tengo todos los materiales. El docente tiene la obligación de decirle, bueno, los temas que van para la evaluación, los temas que hemos estudiado, porque a veces va todo, a veces el profesor le dice va todo. Bueno, aunque diga va todo, ustedes pídanle un listado de los temas que van, de los temas que seguramente va a evaluar. Eh, Muchas veces no es que no comprendamos un tema específico que estamos viendo hoy. Muchas veces es que no tenemos las herramientas que necesitaríamos, que quizás se dieron en cursos anteriores. Entonces también está bueno cuando el profesor avanza sobre un tema y vemos que nos vamos quedando, bueno, preguntarle, ¿qué conocimientos previos necesito para poder entender este tema? Entonces anotan esos conocimientos previos y los buscan en un libro de cursos anteriores, los buscan en YouTube, los buscan donde quieran, le preguntan a otro profesor, le preguntan a un compañero, ¿sí? Muchas veces si tiene, si se acuerda, si entiende por qué. ¿Por qué les digo esto? Porque casi siempre cuando el estudiante piensa, ay, no entiendo nada, no, no es cierto. En general sí entiende, pero le falta un poquito de conocimiento previo. Esa es mi experiencia. Bueno, la otra cosa es que hay que ser habilidoso para aprender a dar exámenes, a dar evaluaciones. Y una de esas habilidades es sacar, como les mostré recién, ejemplos
de las bibliotecas, sacar ejemplos. Yo esto los bajé todos de internet, están libres, libre acceso, ¿tá? En las páginas de los liceos. Uno busca ejemplos de exámenes de matemáticas de tal año, y aparecen. Y entonces ahí observan que, por ejemplo, en segundo ciclo, en bachillerato, muchas veces los profesores son estables en el liceo y pasan unos cuantos años y entonces su estilo se mantiene. No es un profesor solo, casi siempre son varios, y entonces como que la forma de los escritos o los exámenes tiene similitudes. No es que pregunten siempre lo mismo, es que jerarquizan algunas cosas más que otras, porque realmente muchas veces los programas son demasiado amplios. Ojalá pudiéramos, bueno, hacer más selección, hacer más aprendizaje basado en proyectos, hacer otras, utilizar otra tecnología educativa, pero cuando hay una evaluación objetiva, concreta, es bueno tener práctica. Tener práctica significa que al recibir un examen, yo miro los ejercicios. Es más, pueden pedirle al profesor que les dé un tiempito para leerlos. Si el profesor los lee en voz alta con ustedes, mucho mejor, porque a veces nos apuramos y no interpretamos. Conozco a alguien al que le dieron todos los ejercicios, y ¿sabe lo que decía el último? No haga nada de eso y haga una cosa mucho más sencilla. Pero como no había leído todo, se puso a trabajar, a trabajar, a trabajar. O sea que pasa mucho. En mi experiencia, una vez un chico entregó y perdió el examen simplemente porque no había hecho esto, y atrás en ese caso había más ejercicios y solamente tomó 2 de los 6 que tenía. Así que él no tenía experiencia en dar examen, era su primer examen. O sea, siempre lean todo. Y comiencen, quizá hay como 2 criterios. Comenzar por el más fácil, porque son puntos hechos. Es decir, los exámenes se ganan, o los parciales se aprueban con una cierta cantidad de cosas suficientemente bien hechas. Entonces, si empezamos por los más sencillos, pero no nos demoramos muchísimo en ellos, cosa que no nos queda tiempo para después, bueno, muchas veces ya tenemos ahí algo pronto. Y después sigo con uno un poco más difícil. Lo empiezo a pensar un rato. Si no me sale, no lo abandono totalmente. Lo que hago es, bueno, lo dejo por un rato, hago otro sencillo, dejo que mi cerebro vaya procurando la solución en una forma más inconsciente y me preocupo del siguiente. Y luego vuelvo a ese ejercicio. Porque a veces enfocarnos en algo no nos hace ver distintas soluciones posibles, y entonces es difícil encontrar una solución, y a veces salimos y decimos, claro, porque después ya cuando dejamos de pensar en eso, nos damos cuenta de qué es lo que deberíamos haber hecho. Siempre confíen en ustedes. Si estudian, no miren la hoja de otro compañero, porque en mi experiencia también, muchas veces los chicos hacen algo bien y después, por mirar el de al lado que lo hizo distinto, no confían en sí mismos, lo borran y lo tenían bien, y eso es una rabia espantosa, de verdad. O sea, confíen, porque además el cerebro nos va tirando, en el primer intento, por lo general, nos trae todas las cosas que tengan que ver con eso sin analizar mucho. Lo cual quiere decir que estadísticamente es lo más probable. Eso que estamos pensando, si estudiamos, si hemos estudiado, si hemos atendido en la clase, si hemos visto el material. O sea, no que nos venga así como de la nada la inspiración, pero si tenemos un poco de conocimiento, bueno, seguramente que lo primero que pensamos es lo más correcto. La otra cosa que hay que hacer siempre es revisar. Ahora, primero que fijarnos de qué tema es cada cosa. Porque a veces una X, en el caso de matemáticas, en un ejercicio significa una cosa, y en otro ejercicio en una es una incógnita y en otra es una variable. Entonces, en realidad, hay que entender de qué tema va cada ejercicio. Y esto de pedir exámenes para hacer es como una práctica extra, porque cambiar de tema también es difícil. Cuando hacemos un escrito de un solo tema, por lo general, estamos concentrados en eso y es ese conocimiento. Cuando necesitamos relacionar distintas cosas, pasar de un tema a otro, bueno, eso tiene otro tipo de dificultad que también requeriría de una práctica. Así que, en mi consejo, pidan ejercicios, pidan exámenes, bajen exámenes de la página del liceo, imprímanlas, háganlas, hagan preguntas.
Y recuerden que también a veces lo que no entendemos tiene que ver con algo que nos falta un poquito este, anterior. Así que también puede pasar eso. Cuando uno falta una clase y se pierde el hilo, luego es la responsabilidad de uno tratar de comprenderlo. No que no le puedan preguntar al profesor, por supuesto que sí, pero en general el profesor en su cabeza tiene un plan armado, entonces esta clase viene después de esta y esta viene después de esta otra porque están relacionadas los ítems que se trabajan ahí. Así que siempre tratan de conseguir apuntes, de buscar información. Si el profesor le dice, bueno, trabajamos esto, esto y esto, bueno, de buscar información y siempre pidan explicación. Ustedes también, los estudiantes, tienen que ponerse un poquito eh, a tratar de pensar y comprender, pero no necesariamente, no tienen que hacer eso que hacen a veces. Bueno, miren, a mí me lo han dicho. Bueno, no lo entiendo, que se joró el profesor. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo no entiendo algo, la que mejoró soy yo, no el profesor. Digo, así que a mí eso siempre me hizo como gracia, como que fuera algo no a favor del estudiante, la comprensión. ¿Y saben qué? Cuando entendemos algo, nuestro cerebro libera dopamina, que es el neurotransmisor del placer, porque aprender produce placer. A todos nos gusta aprender. Si encontramos la forma de hacerlo, ustedes piensen, qué lindo que es salvar una prueba, qué lindo que es recibir una linda calificación. O darme cuenta de que lo entendí, no importa tanto la calificación, si bien es cierto que es importante para avanzar en los cursos, en la vida, porque a nosotros los docentes también nos califican y nos gusta que nos califiquen bien. Lo más importante es saber que soy capaz de tener un material a dilucidar y puedo hacerlo, un material a entender y puedo hacerlo. Porque luego, en la vida, nos interesa, ¿verdad? Que bueno, si se va a hacer, supongo, una ley, bueno, tener una idea de lo que están diciendo y poder entender si tiene que ver conmigo, eh, bueno, si me va a favorecer o no. Si se habla de, yo qué sé, de cómo van a calcular las tarifas públicas, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver eso? Y bueno, ¿cuáles son esos parámetros que utilizan? ¿Qué función matemática tiene que ver con ese tipo de cosas? Entonces, ¿y qué decisiones tenemos que tomar? Nos ayuda a mejorar la forma de razonar. En esta época en la que nos hablan, de todos lados tenemos información, y hay mucha desinformación, porque hay tantas informaciones contradictorias que a veces no sabemos a quién creerle. Es importante generar un criterio propio, ir a las fuentes, buscar información correcta y escuchar más de una opinión. Pero cuando se trata de conocimientos ya muy practicados, como los que en cuarto de primero de bachillerato o en cuarto de liceo, como lo quieran llamar, se manejan, bueno, entonces pensar que ya hay muchas cosas que están trabajadas y entonces nosotros tenemos que adquirirlas para poder con eso hacer otras cosas. ¿Qué quiere decir adquirirlas? Bueno, yo necesito saber resolver un sistema de ecuaciones, yo necesito entender si una función es ascendente o descendente, o si es positiva o negativa, si tiene raíces o no. Esos son conocimientos que necesitamos saber. Así que bueno, espero que les sea útil.